Buenas tardes y buenos días, amigos. Como les había comentado, estamos conectados desde varias partes del mundo, entonces el horario es un poco diferente para todos, pero bienvenidos a este espacio organizado por la Asociación Ecuatoriana de Georgia y la Red de Estudiantes Ecuatorianos en el sureste de los Estados Unidos. Hoy tenemos una representante de la comunidad ecuatoriana que se ha transportado desde el Ecuador hasta los Estados Unidos y tiene una historia muy importante que contarnos, tanto en el plano periodístico como en el plano personal. Es Diana Monroy, una periodista ecuatoriana con 9 años de experiencia en Teleamazonas, además de su experiencia anterior. Ahora está trabajando en Univisión y entre sus muchos reconocimientos se destaca uno recibido por la Embajada de los Estados Unidos como parte de una campaña internacional que se llama International Women of Courage en el 2021. Entonces, estamos muy emocionados de tener a una periodista tan reconocida como Diana Monroy que nos comente acerca de su experiencia en el plano profesional y en el plano personal y además cómo llegó desde el Ecuador a los Estados Unidos. Nos interesaría mucho comentar al respecto. Bienvenida, Diana. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, y quiero comenzar disculpándome un poco por el cambio de horario. Ocurre que, bueno, por estas coberturas que tenemos nosotros como periodistas, me asignaron para la cobertura de las elecciones de El Salvador y tengo que hacer la previa hoy, ¿no? Que son mañana, que hay una comunidad súper grande de salvadoreños, entonces es como prioridad esa cobertura y por eso les pedí mover los horarios, discúlpenme de verdad. Em, y bueno, me gustaría decirles que lo que quisiera es responder las preguntas también que tuvieran ustedes, pero puedo resumir un poco lo que significó para mí el estar en un nuevo país, ¿no? Porque sé que es lo que nos une a todos, ser migrantes, con distintas experiencias, con distintas realidades. Yo llevo poco tiempo en Estados Unidos, llevo apenas unos 7 meses, no, no, 9 meses, 9 meses y 7 meses y 6 meses trabajando en el lugar en el que estoy trabajando. Mi llegada si bien yo tenía una trayectoria ya de algunos años en Ecuador, fue un poco complicado el regresar, ¿no? Y ese fue creo que es el reto que nos planteamos todos, quienes ya tenemos una carrera hecha y venimos quizás a cierta edad a este país, ¿no? El comenzar de nuevo, eso es como que a veces da un poquito de miedo. Y sí, sí me dio algo de vértigo, pero bueno, dije, lo tengo que hacer. Ya hablando un poco en el ámbito legal de cómo vine hacia acá, bueno, fue con una visa de talento, una visa OB1, que es como que le llaman una visa de talento. En mi caso, como pertenezco a la televisión, ¿no? Soy periodista, me puse a investigar un poco cuáles eran mis alternativas. Realmente yo veía que en Ecuador dentro del crecimiento profesional tenía muy pocas opciones realmente, también por el contexto en el que estaba. No soy periodista, el momento en el que está el país, las amenazas que ya he vivido, ya ustedes ya lo sabían, ya lo saben o no sé, bueno, el contexto me llevaba a probablemente si querer un crecimiento profesional, pues hacerlo en otro país. Entonces fui buscando mis opciones y si bien me ofrecían un parol humanitario, eso no me permitía trabajar durante un año y mi lógica fue, si me estoy yendo de mi país porque quiero seguir haciendo lo que me gusta, que es el periodismo, no tiene mucho sentido irme a otro país y no poderlo hacer, ¿no? Entonces dije, bueno, esa opción no. Vamos con otra, comencé a buscar más opciones y me hablaron de esta visa de talento. Algunos colegas que tengo en Estados Unidos que me seguían me decían, mira, viendo tu perfil, eres una persona que puede aplicar muy bien a la visa de talento. Entonces decidí intentar esa opción. No sabía si esta visa iba a ser concedida o no. Apliqué a esa alternativa, conseguí un abogado. El abogado me revisó mi hoja de vida y me dijo que bueno, que sí, era una opción bastante, bastante interesante para mí. Entonces comencé a conseguir todos los requisitos. La verdad es que conseguir los requisitos fue una de las cosas que quizá me costó un poco más el reunirlos, más que el tenerlos, porque hay que reunirlos. Pero luego de eso fue bastante rápido. Yo apliqué, el abogado aplicó en diciembre y en febrero ya tuve la aprobación de la visa. Entonces fue como súper, súper rápido, sin haber pagado, porque entiendo que hay un pago express. Cuento todo esto porque algunas personas me han preguntado y entiendo también que es el propósito, ¿no? De saber que, no sé, que algunas alternativas legales que existen para aquellas personas que probablemente tienen un perfil académico,
que tienen una experiencia profesional y existe esta opción también que es la visa O1. Y bueno, lo otro es ya un poco la experiencia personal, ¿no? Yo cuando llegué a Estados Unidos no tenía aún un trabajo, o sea, había hecho entrevistas, pero entendí que si no tenía un domicilio de Estados Unidos, pues no iba a pasar de una entrevista, porque eso lo comprendí. Entonces decidí arriesgarme, venir sin trabajo y ver qué opción salía acá. Y la verdad es que hubo algunas opciones, claro, en medio, la tensión de no tener trabajo, por supuesto que sí, pero hubo algunas alternativas allí que finalmente se pudieron concretar y se concretó lo de venir hasta San José, aquí en el área de la Bahía, que es donde estoy, en el área de la Bahía, por eso es un poquito más temprano para mí. Eh, y, em, y al final yo llegué a Los Ángeles en mi mercado que es de noticias, pues hay, por suerte, hay múltiples opciones, ¿no? El tema es que hay solo dos canales grandes que se hablan español, que es Telemundo y Univisión, ¿no? Entonces hacia allá filtré la posibilidad de conseguir trabajo poco a poco y hasta que finalmente se concretó, ¿no? Entonces, mi lógica de no te van a contratar hasta que no tengas un domicilio en Estados Unidos, la verdad es que era cierta. Y de hecho, ya luego, cuando ya pude conversar con mis jefes y todo, me dijeron, sí, es verdad. O sea, en este momento nadie está dando sponsor, así seas el mejor periodista del mundo. Entonces, esa fue como que un poco el reto emocional también, ¿no? Porque el venir porque yo renuncié a Teleamazonas y al día siguiente me estuve subiendo en el avión para venirme acá. Entonces, el reto emocional de parar, aunque sea un poquito, sí fue difícil para mí. Fue muy poquito, la verdad, fueron como un mes, no menos, la verdad. Pero sí la incertidumbre, ¿no? Que es lo que esencialmente complica todo. Claro, muchas gracias por la introducción y vale la pena la aclaración del formato de las entrevistas que solemos hacer nosotros. Invitamos a ecuatorianos que pueden resaltar nuestra cultura y nuestra perseverancia y el deseo de superarnos cada vez. Entonces, agradezco nuevamente que nos hayas dado estos minutos para poder transmitir esa historia a la comunidad ecuatoriana. Y en cuanto al formato, al final de la entrevista daremos una opción para que la gente haga preguntas adicionales y de esa forma podemos interactuar de una manera más calurosa, si cabe el término. Así que nuevamente muchas gracias. Y ya que habías mencionado tu perfil profesional, nos gustaría saber cómo hiciste ese overlap o cómo ayudó tu perfil profesional a conseguir tu actual trabajo en Univision, California. ¿Qué parte consideras que es la clave que te ayudó? Bueno, a mí me lo dijeron, mi jefe me lo dijo claramente. Me dijo, tus redes sociales, yo te vi en las redes sociales. O sea, todo lo que yo hice allá y todas mis apariciones en Teleamazonas se redujeron a te vi en redes sociales. Entonces, la verdad es que yo entendí que, bueno, yo tengo un trabajo constante en redes sociales, sobre todo en Instagram, natural, orgánico. Nunca pensé que era algo que me podía llevar a conseguir un trabajo en otro país, la verdad, ¿no? Pero mira, o sea, de ahí me di cuenta y dije, wow, qué importante es haber trabajado allí sin esperar algo a cambio, pero bueno, luego recibiéndolo a cambio. Así que fue fundamental. Eso en cuanto a la visibilidad que tuvo, ¿no? Ya lo otro podría decirte que es también em, el saber hacer muchas cosas, porque es algo que entendí acá. O sea, claro, yo tengo una experiencia amplia en Ecuador, pero que aquí nadie la conoce y no tiene por qué conocerla, ¿no? Entonces es como estar dispuesto a comenzar a hacer cosas que probablemente allá ya no hacías, pero que sabes hacer. O sea, por ejemplo, aquí grabar, editar, en mi caso, ¿no? Perdón que lo ponga siempre en el ámbito periodístico, grabar, editar, salir en vivo, luego hacer entrevistas, poder entrevistar a políticos, pero también poder hablar sobre el juego de los 49ers y a la vez poder, o sea, el ser multifacético para poder mostrar todo lo que sabes, creo que es algo que también es muy importante, ¿no? Yo cuando me preguntaban, ¿sabes editar? Yo decía que sí, ¿sabes grabar? Sí, ¿sabes qué programas usas? Varios, porque era la verdad, o sea, yo venía usando eso, ya en Teleamazonas con todo el equipo que había, pues ya no había necesidad de hacerlo, pero sabía hacerlo. Entonces creo que eso, en mi ámbito me ayudó mucho
el saber hacer muchas cosas en torno a lo mío, ¿no? O sea, el poder que yo sola a resolver muchas cosas y a la par poder transmitir, a la par poder hablar correctamente y todo, ¿no? O sea, ser como esa persona detrás de cámaras y frente a cámaras. No sé si en sus distintas profesiones, pues, sea una opción también, ¿no? Eso para mí fue importante para el recomenzar. Luego ya está los conocimientos que yo venía adquiriendo allá y la experiencia que venía teniendo frente a cámaras para que ellos logren notar que probablemente podía hacer un poco más que lo que me habían puesto a hacer inicialmente, ¿no? Y eso la verdad es que lo notaron rápido y yo les agradezco muchísimo a Univision por eso. Entonces, te podría decir que eso, o sea, para mí ese fue el punto importante que me ayudó como a moverme más fácil o menos difícil dentro del ámbito profesional y de donde venía, la experiencia, sin duda. Y si hablamos más en el plano personal, ¿cuál sería el ingrediente? Según yo asumo, esa pasión de hacer lo que te gusta tal vez te llevó a probar varias cosas. Tal vez sería la respuesta del ingrediente personal que te ayudó profesionalmente. Sí, la verdad es que sí, sin duda. Yo siempre lo dije, o sea, y cuando nos metimos en esta aventura con mi esposo, porque fue con mi esposo, o sea, que imagino que ustedes también tienen sus experiencias personales, siempre hay una persona que está ahí detrás que te sostiene o que te dice, ¿sabes qué? Sigue. O sea, cuando nos planteamos esto con mi esposo, yo le dije, si nosotros nos vamos, yo tengo que hacer periodismo. Si no hago periodismo, me regreso a mi país. O sea, no encuentro sentido. Entonces, para mí era como un crecimiento, ¿no? Y claro, el eso, ¿no? Esa pasión que sientes al ir, contar historias. Y en mi caso también era el crecimiento profesional de saber que ya no estaba viendo solo los problemas de Ecuador, que ya los conocía, sino que ya abría los problemas al mundo. Y era observar dos cosas, o sea, entender cómo es la migración de otros países del mundo y cuáles son las realidades de esos otros países, pero también entender la realidad de Estados Unidos, porque estoy precisamente aquí, ¿no? Yo estoy en la zona donde está una de las ciudades zombies, como le llaman así, que es San Francisco, que es Tenderloin, que es un barrio. La zona donde hay una gran crisis de vivienda y obviamente los más afectados son los latinos. Entonces el ir entendiendo y el ir demostrándome a mí también que puedo hacer periodismo, no solamente en Teleamazonas, y pongo el nombre específico porque fue mi gran casa donde crecí, sino también en otro canal y en otro país. O sea, para mí eso era como o sea, un mega reto. Y claro, y el volver a tener ese contacto con la gente, el demostrarme que puedo que sí puedo conectar con la gente que está fuera de mi país, pues, ha sido un aprendizaje increíble, o sea, grandioso, y me demuestra que no me equivoqué al tomar la decisión de salir de Ecuador pese a todo lo que uno deja, ¿no? Y también em, las complicaciones que se generan, ¿no? También. Qué bueno que tocas ese tema porque justamente queríamos saber cuáles son los desafíos de cubrir historias de la comunidad hispana para Univisión. Como hispanos sabemos que no todos somos de la misma forma, entonces, ¿qué desafíos has encontrado? Sí, bueno, aquí hay muy pocos ecuatorianos, ¿no? Yo tenía un poquito de miedo a eso, ¿no? Yo decía, bueno, si quizás si quieren a alguien que se identifique un poco más racialmente con la comunidad, pues yo debería haberme ido a Nueva York, por ejemplo, donde está la comunidad ecuatoriana. Pero la verdad es que fue muy interesante porque me di cuenta que, bueno, que no estaban viendo directamente eso, ¿no? Sino ir más allá. Y de ahí lo siguiente fue confirmar esa confianza que habían tenido en mí, pese a que aquí no hay una comunidad grande de migrantes ecuatorianos, de conectar con otros, ¿no? Aquí la comunidad grande sin duda es la mexicana, luego le sigue la salvadoreña, hay mucha gente de Centroamérica, actualmente está viniendo recién gente de Colombia. Entonces, claro, a mí cuando me ven en la calle me dicen, ¿de dónde eres? Nunca, 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 nunca logran dar de dónde soy. O sea, nunca, nunca. Siempre me dicen como hay muchos colombianos ahora, me dicen colombiana, venezolana, o sea, ahí como, pero nunca dan. Cuando yo digo Ecuador,
generalmente la respuesta de las personas es, eres la primera ecuatoriana que conozco, siempre. Entonces es como muy interesante eso, ¿no? O sea, sus ventajas y sus desventajas, ¿no? No nos conoce mucho, bueno, me da la opción de presentarnos y decir, mira, sí somos los ecuatorianos. Y claro, lamentablemente en este momento de Ecuador no se está hablando tan bien, entonces tienen la referencia de Ecuador y comienzan ahí la conversación interesante. Pero pese a que venimos de distintos países, creo que al final del día lo que nos hizo venir indirectamente es lo mismo, ¿no? Claro, cuando a mí me hablan, las personas que vienen de México me hablan de la violencia, yo la entiendo. Cuando quienes son del Salvador me hablan de la vacuna o usan el término vacuna porque ellos usan el término vacuna, yo lo entiendo. Entonces es como, claro, tenemos muchas diferencias, pero a la vez muchas similitudes. Muchos venimos para crecer de distintas formas, escapando mucho de la violencia y muchos otros escapando de la violencia de un país que no te permitía crecer. O sea, al final es como que, claro, mi realidad probablemente son dos, ¿no? Yo tenía la realidad del riesgo también que podía haber corrido en mi familia, yo, pero también otra realidad, quería un crecimiento profesional. Entonces yo creo que al final eso se une, ¿no? Y como te decía, si bien somos distintos, yo creo que hay muchas cosas donde encuentro similitudes y yo las he encontrado muchísimo. Y ha sido, no digo que grato, porque no puedo querer que otra persona escape de su país precisamente porque tiene miedo de estar en su país, sino periodísticamente ha sido interesante el poder entender lo que ellos me dicen y lo que ellos sienten para obviamente trasladarlo al reportaje. Y haciendo ese contraste entre que no todos somos iguales, pero sin embargo hay cosas que nos unen. Hablando en el plano periodístico, ¿en qué se diferenciaría el periodismo ecuatoriano con el de los Estados Unidos? Mm, Yo creo que, bueno, te puedo hablar a título personal, el que yo hacía, ¿no? Yo allá hacía más política. Bueno, política, pero también hacía temas sociales, nunca solté los temas sociales. Y se puede decir que aquí, sobre todo porque yo en este momento estoy en un medio local, entonces los temas son muy comunitarios, muy hacia la comunidad. Entonces te puedo decir que quizá esa es la diferencia en cuanto a los temas que tocamos, ¿no? Aquí los temas son más netamente sociales, muy cercanos a la comunidad. Pero al final es interesante porque todas las decisiones políticas terminan afectando a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Entonces es como que interesante hablarles a estas personas, a la gente que está al lado, a la gente de a pie. La verdad es que a mí me gusta mucho. Otra diferencia que he notado también, probablemente, em, es que aún hay una diferencia entre los medios que hablan inglés y los medios que hablan español, ¿no? Y yo creo que eso está comenzando a cambiar. De hecho, lo puedes ver incluso en la importancia y la relevancia que está tomando ahora el voto latino, ¿no? Entonces ahí vas a entender que todas las organizaciones comienzan a entender lo importante que es el español, el dirigirte a la gente latina. De hecho, se está viendo también, hay muchos voceros que actualmente hablan español, o sea, tienes voceros en inglés y voceros en español en las instituciones públicas. Entonces, creo que eso de a poco va a comenzar a cambiar y ya está cambiando, de hecho. Yo te podría decir que quizás esas son las grandes diferencias, pero de allí no mucho más. O sea, el nivel que hay aquí es un nivel bastante alto, pero también la experiencia con la que venía de Ecuador, la verdad es que son bastantes años también, ¿no? Sacando ya la cuenta. Entonces el comenzar en un medio local, para mí está siendo muy interesante porque estoy como conociendo, claro, yo sé que cada estado es distinto y cada zona es distinto y de hecho aquí también se manejan así los mercados distintos, ¿no? Cuando viene un periodista de otro mercado y creo que por eso también entendieron como mi transición, ¿no? Este periodo que yo necesitaba para como un poco ubicarme donde estoy, porque claro, ellos también hacen muchas transferencias de mercados que son ciudades o estados, y la gente tiene que cambiarse el chip, ¿no? Porque las leyes son distintas, los problemas que azotan a la comunidad migrante son distintos. Entonces, eso también hizo que ellos me acompañen de una forma más normal, porque han estado acostumbrados a acompañar a otros periodistas, ¿no? Me decías, en el plano profesional no tuviste muchos desafíos dado a tu experiencia y al nivel en que
te habías desenvuelto en el Ecuador. Moviendo un poquito la temática de la conversación, ¿cómo podrías analizar el problema de migración ecuatoriana desde tu perspectiva como periodista ecuatoriana en el exterior? Es decir, pasaste del Ecuador en un medio muy reconocido, ahora estás acá en un contexto totalmente diferente. ¿Cómo podrías analizar esa parte? Ujú. ¿Pero a título personal o en cuanto a las otras personas? Las dos sí lo puedes hacer. Ok, en cuanto a la migración en general, la verdad es que tengo una experiencia que puedo compartirles y para mí fue interesante y fue interesante el momento en la vida en la que lo tuve. Porque yo cuando llegué a Los Ángeles, que fue el lugar donde llegué antes de comenzar a trabajar en Univision, tuve una propuesta de trabajar en una plataforma digital donde estuve colaborando. Entonces uno de los primeros reportajes fue ir a Tijuana para ver precisamente la llegada de los migrantes y me encontré ecuatorianos, me encontré a dos ecuatorianos. Y claro, yo estaba haciendo las entrevistas, como les decía, casi los migrantes no entran por ahí, más entran, los ecuatorianos más entran por el otro lado. Entonces yo de pronto escucho un acento y digo, eso es Guayaquil, hablan como yo. Entonces me acerqué, le pregunté y definitivamente era de Guayaquil, ¿no? O sea, era alguien que era de Guayaquil. Y me contó toda su experiencia, me contó cómo pasó el Dariel, y me contó que en ese momento no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Que le habían sugerido muchos el que se entregue, porque ellos estaban aplicando al asilo, ¿no? Que es lo que hacen a través de una aplicación todos los lunes, recuerdo, a las 11 de la mañana me parece que es. O sea, tienen un día para aplicar. Me decía, muchas personas me dicen que me entregue, pero la verdad es que tengo miedo porque he hecho todo este viaje dificilísimo, me comenzó a narrar toda la travesía que era, me explicó que había salido de Ecuador porque tenía un negocio, me parece que me dijo en Vergeles o en la entrada de la 8, no me acuerdo, que eran dos casos distintos, y que lo habían comenzado a extorsionar. Entonces, como él no había querido, ya se les había pasado muchas veces la idea a él y a su esposa de venirse hacia Estados Unidos, como él no había querido acceder, él dijo, me voy. Y se vino. O sea, dice que lo amenazaron y el día siguiente se vino así con todo. Entonces me dijo, ok, pasé todo esto, tengo esa realidad en Ecuador, tengo una familia que me está esperando, no sé si entregarme o no, porque si me entrego no sé qué va a pasar. Pero bueno, al final se entregó, eh, para concluir nada más la historia y no dejarla ahí. Al final se entregó y hace poquito me escribió, hace pocos días me escribió, me dijo que estaba en Nueva York y que estaba bien. De hecho, me escribió cuando llegó y hace una semana me escribió a contarme que estaba ahí y que ya estaba esperando su permiso de trabajo. Y bueno, esa es una de las realidades, ¿no? Que me hace comprender esa realidad muy personal, que es de las personas que vienen sin nada y sin probablemente la posibilidad de regresar, ¿no? Porque tú dices, bueno, ¿en qué contexto regresa esa persona a la misma casa donde está su negocio que ya fue identificado por vacunadores? O sea, es como, ¿qué alternativas tienes, ¿no? Para volver. Por suerte él me contó que tiene unos primos y bueno, está recomenzando en ese contexto, ¿no? Un contexto muy, muy distinto al que muchas personas tienen. Y yo siempre me planteo eso cuando a veces digo, ay, qué complicado recomenzar y volver. Digo, no. O sea, la verdad es que tienes al menos la alternativa legal, que es el de poder legalmente conseguir un trabajo, ¿no? Que creo que es eso lo que también marca esa diferencia fundamental, porque creo que muchos vienen para eso, ¿no? Para tener un crecimiento profesional y también en el caso de él, para enviar remesas a Ecuador. Entonces, para mí o sea, su caso es el tipo de migración más amplia que tiene nuestro país, el más grande que tiene nuestro país. Y el cómo lo que está pasando, lo que está viviendo Ecuador hace que la gente pues venga para acá. No todos hemos visto las imágenes de lo que está pasando en Nueva York. Y me olvidé cuál era la pregunta para hacerla en el ámbito personal. Sí, como periodista, tú tienes esta experiencia Ah, ya. de ver a la gente migrando desde el Ecuador y desde distintas partes. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a tal vez el problema del Ecuador versus el problema de otro latino que tiene un diferente contexto? Ujú. La verdad es que Ecuador en este momento está pasando lo que ellos pasaron antes. O sea, yo lo resumo así, porque lo que ellos me narran, cuando ellos vinieron, sobre todo la gente de El Salvador, veo muchas similitudes con El Salvador por el tema de las vacunas. Cuando ellos me narran lo que vivieron, es exactamente lo que está pasando en este momento.
exactamente. Entonces muchos me dicen secuestraron a alguien o ya comenzaban a vacunar y sabía que me tocaba a mí, entonces yo decidí venirme. Mis hijos estaban creciendo, ya yo ya no sabía qué iba a pasar allí, entonces decidí venirme. Estaba en esa edad donde dices, bueno, sigo, pero ¿qué va a pasar mañana en este país? ¿Va a mejorar las cosas o no va a mejorar? Yo percibo mucha incertidumbre en el momento en el que ellos tomaron la decisión y y lo conecto directamente con las personas que se están viniendo y las realidades con las que se están viniendo, ¿no? Muchos más urgentes, otros menos urgentes, muchos con, em, con mayores, no quiero, bueno, sí, oportunidades, otros con ninguna, o sea, con sus realidades distintas, pero creo que es eso, ¿no? O sea, lo que ellos vivieron hace algún tiempo, nosotros apenas lo estamos viviendo, pero al final es la expulsión, o sea, yo creo que el término correcto a usar es ese, o sea, te expulsan de distintas formas, ¿no? No estoy hablando de las personas que, no sé, que han venido a estudiar, eso es otro tipo de migración, estoy hablando específicamente de esta migración masiva que se está dando, ¿no? Y ya que estás tú en pleno contacto con este problema, si se puede llamar problema, ¿cómo podrías analizar la ley de reunificación familiar? Es decir, ¿qué impacto ha tenido en la comunidad o cuáles son los problemas que se han observado en la comunidad hispana una vez que se aplica esta oportunidad, si es que tienes información al respecto? Sí, bueno, hay mucha curiosidad, porque las personas comenzaron cuando comenzó a hablarse de eso, lo mismo con el tema la posibilidad del TPS, o sea, hay mucha curiosidad y mucha como desinformación. Las personas, claro, quieren una alternativa como puedan venir legalmente. ¿Quién no quisiera una alternativa como puedan venir legalmente? O sea, es ridículo pensar que teniendo esa alternativa la gente se vaya por la frontera, no tiene sentido. Pero sí hay como mucha desinformación al respecto, ¿no? O sea, también yo veo que hay muchas personas que están hablando del tema sin conocer realmente el tema. Entonces yo no me atrevería a ir más allá de lo que sé. O sea, el tema TPS traté de explicarlo definitivamente así, ¿no? Como que es una posibilidad todavía no aprobada, pero es una posibilidad. Y, y como ya estaba aquí, he hablado varias veces sobre todo sobre los salvadoreños que tienen TPS. En el tema de la reubicación familiar, bueno, también había mucha desinformación y yo lo que he tratado de decir a las personas es, bueno, va a depender si eres una persona residente o si eres una persona nacionalizada. O sea, de eso depende, básicamente, el poder hacer una reunificación familiar. Entonces, ¿cuántos ecuatorianos ya son residentes? Como tuvimos una primera migración, la migración de cuando hubo el feriado del Cari, todos ustedes recordarán, ya hay mucho grande de ecuatorianos que se ha consolidado y que afortunadamente son residentes, tienen su green card, otro grupo que es que incluso ya es nacionalizado y bueno, es interesante porque pueden comenzar e iniciar esta reunificación. Yo creo que sería una alternativa interesante, sobre todo para ir cerrando estos riesgos que sufren los migrantes en la frontera, ¿no? Yo también, así como acá, he hablado con ellos ya aquí en Estados Unidos y en Tijuana cuando estuve durante el viaje. También he hecho este tipo de reportajes en Ecuador, o sea, he ido a Azuay, por ejemplo, que es una de las comunidades que tiene la mayor cantidad de expulsión de personas, ¿no? Y he hablado de la otra realidad, de aquellas personas que no llegan, o sea, aquellas familiares que se han quedado esperando y que ya saben que no van a llegar porque no pudieron pasar la frontera y porque murieron intentándolo. Entonces está también esa otra realidad dolorosa que ojalá estos mecanismos de clarificarse y de confirmarse pues puedan servir para las personas, ¿no? O sea, yo creo que ahí lo que falta es quizás un poco más de información y orientación, incluso en Ecuador, o sea, porque realmente las personas de Ecuador son las que tienen mayor dudas al respecto sobre cómo funciona, cómo se maneja y sobre si es una alternativa real en la que yo podría aplicar. Qué bien, siguiendo también en esa línea de la información, tal vez tienes alguna experiencia que podrías compartir con nosotros acerca del contacto de los consulados con la gente que está en este problema. Si es que la tienes, ¿qué análisis podrías compartir con nosotros? Bueno, por ejemplo, aquí en el área de la Bahía no hay consulado de Ecuador. Tienen que irse hasta Los Ángeles para poder tener consulado. O sea, creo que con eso digo todo, ¿no? Claro, la población, yo lo había dicho antes, es pequeña, pero existe, existe, o sea, no es que no existe, no somos muchos, pero entonces tienes que viajar en carro 6 horas hasta llegar a Los Ángeles. O sea, creo que eso responde un poco, ¿no? Antes existía una en San Francisco, todos los otros países tienen la suya en San Francisco, pero Ecuador no.
O sea, entonces Ecuador tiene una móvil que viene de vez en cuando. em, y creo que ahí está un poco demostrado cuáles son las alternativas que tienen los ecuatorianos, ¿no? Muy pocas de este lado. Claro, es verdad, la población está más del otro lado, pero bueno, no creo que una persona que viene con sus complicaciones, incluidas las complicaciones económicas, y ya sabemos cómo es eh, cómo es las dinámicas laborales que existen acá para que las personas puedan vivir, sobre todo en esta era costosa, deba romper eso y tener 6 horas de su día para ir, para hacer su trámite y 6 horas más para regresar a hacer su trámite. Entonces creo que ahí sí debería ser un poco mejor, ¿no? El manejo de esa información. Eso es lo que podría decirte desde mi experiencia aquí. No sé cómo se maneja en otro lado, pero aquí sí sé que no hay un acompañamiento, al menos no el adecuado. Y más o menos en un número aleatorio, ¿cuántos ecuatorianos has visto? Sí, bueno, yo cómo logré contactar ecuatorianos, porque dije en redes sociales que quería conocer a ecuatorianos aquí. Entonces, y comencé a meterme en grupos de Facebook, a buscarlos, ¿no? Como para decir, hey, estoy aquí, no sé, si necesitan algo, si la comunidad necesita algo. También yo trabajo en medio de comunicación, al final somos un canal, ¿no? Necesitamos unir también con las comunidades. Entonces, me uní a un grupo de WhatsApp, existe un grupo de WhatsApp, están como todos los ecuatorianos como dispersos por distintas partes del área de la bahía, pero existe. Em, he podido físicamente encontrarme como con 4, 5, así a veces me ha escrito, oye, tomamos un café. Yo sí, porque quiero ver a quiero conocer a un ecuatoriano. Entonces salimos ahí, hemos ido a tomar un café con algunas personas que he conocido. Y una vez tuve la oportunidad de ir, el presidente de una de las organizaciones muy grandes que existe aquí que apoya a latinos, es ecuatoriano. La verdad es que me llevé un gran placer al conocerlo y esa experiencia para mí fue muy bonita, la conté en redes también, porque claro, aquí hay pocos ecuatorianos. Y cuando yo fui a ese barrio, que le llaman el barrio El Canal, que es en San Rafael, cuando yo fui aquí cerca, por San Francisco, cuando yo fui allá, hablé con la comunidad y yo dije que era ecuatoriana. Y una de las señoras me dijo, ay, ¿de qué parte? Y, o sea, yo me sorprendí porque digo, bueno, conoce Ecuador. Entonces, de hecho, no solo conoce Ecuador ella, sino que tenía como eso fue justamente cuando estaban haciendo los altares de los muertos, ¿no? Ella es mexicana. Tenía como, dentro de su altar, tenía como una estatua de una artesanía ecuatoriana. Entonces me dijo, mira, esto me lo dieron de Ecuador. Y yo así como que me dice, no, yo conozco a un ecuatoriano que es quiteño, es el director de esta organización. La organización es muy grande y hace un trabajo increíble. Entonces fue muy bonito el saber que la otra referencia, pues, la referencia principal que tenían sobre ecuatoriano, todo ese barrio latino es el único barrio de un condado súper caro acá, el único barrio latino y pobre, tiene a un director así, ¿no? Ecuatoriano y que tiene y que ellas tenga tan buena referencia sobre lo que es Ecuador. Entonces, la verdad es que fue muy bonito. Y bueno, con ellos nos hemos reunido ahí una vez y ahí te digo que habré visto como unos 7, 8 ecuatorianos, ya que tienen muchos años acá y han trabajado así también. Muchos de ellos están en tecnológicas también, ¿no? O sea, la migración acá también eh, ah, he detectado como dos tipos, ¿no? Más gente que viene a estudiar y se queda. Entonces ya hay una migración así, la mayoría definitivamente relacionados con la tecnología o parejas también que están relacionadas con la tecnología, pero un poquito. Bueno, Hay un sí, café gracias. aquí como a 1 hora 20, o sea, está lejito. Entonces, de una ecuatoriana también, parece que es quiteña, pero poco, poco. Qué bueno, me gustaría hacer un paréntesis para agradecerte por, como ecuatorianos, siempre nos da gusto que tengas ese ángel de contactar a los ecuatorianos y tratar de hacer una comunidad más amigable. Sabemos que la gente no siempre tiene las mejores condiciones y que tú tengas esa mística de dar tu tiempo para hacer la vida de los ecuatorianos mejor, me parece admirable y muchas gracias por eso. Y
A nuestra gente que está en la audiencia, les comento que estamos ya llegando a la recta final de la entrevista, así que por favor, si quieren hacer alguna consulta a Dayana, tengan la bondad de pensarlo y vamos a al final abrir micrófonos para poder dar ese tiempo. Ya que hemos hablado de tu trayectoria, de las cosas que has hecho acá, y nuevamente me parece admirable lo que estás haciendo y lo que has hecho, y estoy seguro que vas a tener un campo amplio en los Estados Unidos. ¿Qué consejos podrías dar a los periodistas ecuatorianos, especialmente aquellos que desean ejercer el periodismo en el exterior? Bueno, yo lo que diría es que lo intenten, ¿no? O sea, es difícil, no te voy a negar que es difícil. Mi realidad es que, claro, eh, o sea, yo ya venía de un canal grande con una trayectoria grande, ya como que ya no tenía que decir, mira, yo sé hacer esto, porque ya la gente lo había visto indirectamente, ¿no? En algún momento lo habían tienen que haber visto durante la pandemia, no sé qué. Pero sí es como el no tener miedo de recomenzar, o sea, de decir, mira, ¿sabes qué? ¿Qué quiero? O sea, quiero llegar hasta acá, pero antes tengo que pasar por aquí y va a ser difícil. Bueno, tengo que pasar por aquí. O sea, es como, o sea, no tener miedo, lanzarse y aprender varias cosas. O sea, y estar dispuesto a hacerlo, ¿no? O sea, no solo eso, sino que estar dispuesto a hacerlo, porque creo que tú puedes saber varias cosas, pero puedes estar en un momento de tu vida que es válido, donde tú dices, ya no quiero hacer, o sea, no quiero recomenzar. Eso es muy válido también. Yo siempre se lo digo a algunas personas a algunos compañeros con los que contacto en Ecuador, digo, si ya no quieres hacerlo, está bien, o sea, ya, no está, ya pasaste por esa etapa, ya no quieres volver a hacerlo, no pasa nada. Pero el estar dispuesto a hacerlo, creo que es importante. Em, y lo que les diría es que intenten, que hay muchas formas, ¿no? Yo siempre hablo de becas de estudio. O sea, hay muchísimas formas de intentar salir. Si quieres salir, ¿no? Y yo creo que es importante que los periodistas veamos el mundo, para que contemos lo que pasa en El Salvador, perdón, estoy muy con El Salvador aquí, por lo de mañana, para que contemos lo que pasa en Ecuador, viendo, pero también entendiendo lo que pasa en el mundo, para saber que lo que nos pasa a nosotros le está pasando a muchas otras personas y para entender que no es que, ay, es que, no sé, generalmente decimos, no es que nuestra población es así, es pobre porque quiere y es, no sé, esas frases que a veces repetimos y no vemos que el mundo está pasando por eso y es probablemente porque existe un sistema que está llevando a eso, ¿no? Entonces creo que los periodistas debemos salir en algún momento de nuestra vida, debemos salir de Ecuador para regresar, que quisiera también, o sea, para volver, con esa visión mucho más amplia de lo que es el mundo, ¿no? Y yo siempre les digo eso, les digo, bueno, hay alternativas, no solamente es el venir a trabajar, también hay alternativas como el venir a estudiar y hay múltiples becas con las que puedes aplicar. Entonces, mi recomendación sería el que lo intenten, el que busquen opciones, el que aprendan idiomas, que es con lo que yo en este momento estoy pataleando mucho, pero bueno, este es parte del reto y es parte de la aventura, y que no, o sea, voy a sonar muy romántica, pero que sueñen, ¿no? O sea, yo estudié en una universidad pública, o sea, mis papás no es que me iban a dar, oye, toma, ándate a San Francisco a, a estudiar o a la aventura, o sea, no, hay formas de buscarla, también, de acuerdo a nuestras herramientas también, ¿no? Hay formas de buscarlas en otro lado, o sea, hay múltiples becas, múltiples organizaciones que te ayudan, si eres de distinta minoría o si tienes cierto talento. Entonces creo que el comenzar esa búsqueda y el intentarlo también es importante. O sea, en conclusión, que lo intenten, que salgan para volver, pero que salgan al menos un poquito a mirar el mundo. Bueno, como les decía, hemos llegado a la parte final de nuestra entrevista formal, pero quisiera agradecerte infinitamente por, no solo por tu tiempo, porque me parece que el tiempo de todos es importante y me disculpo nuevamente por haber empezado un poquito tarde, pero las historias que nos has contado, esa pasión con la que hablas, no solo de tu profesión, sino de la comunidad ecuatoriana, es algo que va a resonar en todos los que estamos en este medio y tal vez quienes miren esta entrevista. Entonces, te agradezco mucho A por ustedes. hacer eso por nosotros y por continuar tu labor, que de lo que puedo entender es una combinación entre excelencia, solidaridad y el gusto de seguir siendo mejor. Entonces, te agradezco por eso y abro los micrófonos para la gente que Gracias. podría conversar contigo también.
Hola, ¿cómo estás, Dayana? Buenas. Hola, hola Siempre un José. gusto verte, siempre un gusto escucharte. Muchas gracias por la invitación. No, siempre he dicho que Pablo es un hombre muy suertudo. Tanto decir que Gracias, ha, amigo. ha tenido que... Ya los he hecho volar 2 veces a Pablo, ¿ah? Sí, la verdad es que sí. Así que Es- bueno, no, tengo dos preguntas. claro. Una es relacionada a lo... Tú hablaste de un abogado, que tú hablaste con un Ujú, abogado antes de venirte, ujú. pero ese abogado que te ayudó en el proceso, ¿dónde fue? O sea, ¿dónde lo contactaste? ¿Fue un abogado en Ecuador y acá en Estados Unidos? ¿Cómo fue, o sea, cómo fue Ujú. esa situación? Sí, bueno, cuando yo digo que a la gente que lo intente, me refiero también a que a veces uno parte de cero y tiene que comenzar. O sea, yo no tenía ni idea a quién contactar. Yo comencé a hablar, dije, bueno, ¿a quién le pregunto? Me detuve y pensé, digo, bueno, a la gente que me está diciendo que venga. Entonces comencé a hacer una lista de las personas a las que pueda preguntarle, que me recomienden un abogado. Nadie había sacado esta visa O, pero me decía, mira, yo creo que esta persona conoce a esta persona que tuvo esa visa y que probablemente te pueda ayudar. Entonces, así yo comencé a hablar uno por uno con las personas. Di con una amiga que una amiga de ella había sacado una visa, ella trabajaba en el consulado en su momento, entonces su visa O, ella era diplomática, ¿no? Se puede decir que su experiencia era por ahí, ¿no? Entonces ella sacó con un abogado que le sacó la visa O y ya tenía una trayectoria como diplomática. Logró sacar su visa O. Entonces, bueno, le dije a ella que me dé su número de su abogado, hablé con su abogado me dijo, mira, yo no tengo experiencia sacando visas O para periodistas, pero conozco a alguien que tiene experiencia sacando visas O. Ahí te digo que ya había hablado con unos 3, 4 abogados y había tenido entrevistas con ellos, ¿no? Tuve una entrevista con una abogada argentina, recuerdo, pero ella me dijo, o sea, como que no, porque creo que también hay mucha confianza, ¿no? Uno va a invertir en esto, o sea, el pagar un abogado no es barato. Entonces, como que no me dio cierta confianza que yo podía conseguirla. Entonces dije, no, sabes que quizás por ahí no es. Y ahí di con otro abogado que me lo recomendó otra persona, o sea, fue así buscando, o sea, no es que yo puse, no es que alguien me dijo, esta es la persona, no, o sea, fue buscando, me contacté con otro abogado y la verdad es que ese abogado hace visa O para entretenimiento, él generalmente ha hecho visa O para cantantes, para actrices, pero aquí como el mundo del entretenimiento se incluye al periodismo, me dijo, tengo experiencia haciendo esto. Entonces, la verdad es que el contacto fue interesante, cuando él vio mi hoja de vida me dijo, existen grandes probabilidades de que te la den, y así avancé, pero fue una búsqueda así, ¿no? O sea, como de querer. Yo creo que al final es como de intentar, o sea, de decir, bueno, si quiero ir por ahí, lo voy a intentar. Y buscar, preguntar uno, preguntar otro. Y cuando ya sentimos, porque realmente fue con mi esposo también, como decir como que creemos que es la persona, seguimos adelante con ese abogado, ¿no? Pero fue así. Y obviamente también viendo su hoja de vida, viendo a lo que él directamente se dedicaba, y él es un abogado bastante joven, la verdad. Eso me sorprendió, bastante joven, brasileño, estadounidense, portugués, por ahí. Y bueno, es la persona que me ayudó, la verdad, y yo le estoy muy agradecida, ¿no? Y esa visa fue, o sea, tú aplicaste, solamente tú, y una vez que te aprobaron, también a tu esposo le dieron con la posibilidad también para que él trabaje o solo como acompañante. Claro, esa visa, la O1 tiene dos opciones, o coges O1 normal, o sea, la O1. En mi caso son como tres opciones. O sea, hay una O1 con la que necesitas un sponsor desde aquí. Mi O1 no necesita sponsor y eso fue muy importante porque a mí en todos los trabajos me preguntaban, me decían, yo no puedo sponsorizar. Y yo sin Mm. saberlo, porque cuando yo hice el trámite no tenía ni idea, pero el abogado me recomendó que me la coja ya con sponsor para que aquí nadie me cierre la puerta frente a la posibilidad de no tener sponsor. Entonces, luego cuando me vine aquí dije, wow, o sea, tengo una gran visa, no me había dado cuenta de eso. Sí. Entonces yo le decía a todo el mundo, no necesito sponsor, no me quieren creer, y luego se dan cuenta que era verdad que no necesitaba sponsor. Entonces eso ayudó a que mi contratación sea más rápida, probablemente yo me hubiera demorado. Y sí, mi visa viene, cuando te dan esta visa O, tienes
vienes como, tu familia viene como acompañante, o sea, toda tu familia, ¿no? Esposo, hijos, ¿no? En mi caso no hijos, pero en mi esposo. Vienen como acompañante, no pueden trabajar, pero la visa puedes, o sea, puedes pedir la green card como que rápido. O sea, hay como un salto, ¿no? Que es lo que me explicaron a mí, ¿no? También ese es otro proceso que tenemos que hacer. Pero sí, viene como acompañante, Ya, con y la una última visa vez, O3. o sea, porque ya con la Green Card, si solamente tú aplicas, eso quiere decir que todo porque eso de conseguir los papeles sabemos que es un lío a veces, ¿no? Ujú. Te piden cosas que dices, ¿dónde estará? Pero bueno, por lo menos si eres solamente tú, es más sencillo que dos. Entonces, si tú aplicas para la Green Card, ya si te la dan a sí mismo, ahí sí ya tu esposo Sí, automáticamente también podría ya trabajar y todo eso, ¿no? exacto, ya es inmediato. O sea, ya es como una transferencia inmediata. Eso es lo que me explicaba. Esa es la diferencia. Ok, ok, Dayana, muchísimas gracias. Eso tenía mis preguntas. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a José, que fue la conexión con Dayana, así que muchas gracias por eso. Hemos tenido una conversación excelente hoy día. Gracias a los dos. Sí, para que ustedes sepan, amigos desde el colegio. No estudiamos en el mismo colegio, pero amigos de la fiesta del colegio, de los colegios. Sí, el centro de Gracias, Guayaquil. Pep. Exacto. ¿Alguien tal vez tiene otra pregunta? Por favor, los micrófonos están abiertos. Yo solo quiero agradecer a Diana porque de verdad, como Asociación Ecuatoriana de Georgia, es súper chévere escuchar la historia de otros compatriotas, lo que están logrando afuera y más que nada, como migrantes, el esfuerzo que hacemos estando lejos de nuestro país, de nuestra cultura y de nuestros seres queridos. Entonces, agradecerte nada más por tu tiempo y ponernos también a las órdenes en contacto. Tienes compatriotas ecuatorianos aquí en Georgia y en Texas también con Wilson. Y nada más, muchas gracias por tu tiempo. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, Andrés. Y creo que mencionan algo interesante, ¿no? Lo que uno deja, creo que al final, em, creo, como decía antes, ¿no? Las realidades son diversas, vienes con oportunidades distintas, pero al final está la distancia que te separa de la gente que quieres, ¿no? Padres, hermanos, no sé a quién habrá dejado cada uno de nosotros, pero creo que cuando son sus cumpleaños, cuando son, o sea, sí te daría ganas de estar ahí con ellos, ¿no? Y eso también es difícil, aunque seamos muy desprendidos, yo siempre he dicho, yo soy bastante desprendida, pero, o sea, eso lo digo de la boca hacia afuera, ¿no? Para que sea más fácil el asumir las distancias, pero es complicado. Hace un par de días fue el cumpleaños de mi papá y claro, mi papá no tiene visa, entonces, que nunca le he sacado, no sé por qué, pero bueno, cosas suyas, no tiene visa, entonces, claro, eso hace que pase el tiempo y que tú digas, bueno, ¿y cuándo lo voy a volver a ver, no? O sea, cuando están las condiciones para regresar, cuándo lo puedo volver a ver, y eso también creo que es otra parte importante también que hay que asumir cuando uno toma esta decisión de venir, ¿no? El saber que si te quedas mucho tiempo por acá, que los niños crecen, los niños, yo tengo una sobrina y es como que donde más me doy cuenta, o que los adultos se hacen mayores. Y yo creo que también esa es otra cosa que también duele, ¿no? Y que también es como complicada de llevar. Pero bueno, yo soy nueva en esto de estar lejos, así ya de forma indefinida, entonces recién como que me estoy dando cuenta de esas cosas que quizás antes no era tan consciente. Última pregunta mía, solamente, ¿extrañas la gastronomía? Por supuesto que sí, o sea, hoy en día que no, yo extraño el bolón, o sea, tú me dices la gastronomía, pero yo te lo cierro, extraño el bolón, o sea, es como que paso pensando en eso, no solo yo, mi esposo, que era catador de bolón, o sea, mi esposo no es ecuatoriano, pero parece, pues, o sea, sí, es guayaquileñísimo, o sea, él dice que es guayaquileñísimo, él también extraña el bolón, extraña ir a Quito, o sea, yo a veces me levanto y es como, ay, ¿cómo sería un bolón? O sea, hoy, por ejemplo, sea, estos días de sábado, o sea, claro, yo cogía el carro, mi papá me iba a ver, nos íbamos al suburbio a comer bolón, entonces es como que, eso sí, aunque
He hecho un par, pero como que no es lo mismo. Y sí se extraña. La verdad es que sí. El encebollado, el bolón. Sí. O la comida de tu mamá, no sé, ¿no? O sea, es esas cosas donde está ahí ese, eso que nos identifica, sí, la verdad es que sí se extraña. Muchísimo. Bueno, con eso cerraríamos la entrevista. Muchísimas gracias por haber dado tu tiempo para compartir con nosotros y nuevamente reitero, estoy muy emocionado de haberte conocido desde otro plano. Yo te había visto 9 años en la televisión y qué bien que por una conexión del destino podemos hablar de un punto más personal y me he quedado fascinado con tu historia. Muchísimas gracias. Ujú. No, gracias a ustedes, de verdad, gracias a cada uno de ustedes y decirles que si bien yo estoy haciendo historias acá locales, o sea, Univision intenta trabajar con toda la comunidad, ¿no? O sea, ecuatorianos también. Así que lo que sea que necesiten, aquí estoy. De verdad, lo que sea que se necesite, acá estoy y como sea, ahí nos ayudamos. Gracias. Sí. Y no va a ser corazón, va a ser bolón. Es verdad, un bolón. Vaya, Esa va a ser la bolón. nueva señal. Bolón. La nueva señal. Muy bien. Gracias a todos Muchas por la gracias. Que invitación. tengan un Pasen bonito bien, día a tengan buen día. todos. Chao. Gracias. Chao.